Muy buenos días, tardes y noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Marcelo Sandro Ríos Limaya y hoy vamos a tocar un tema de suma importancia que es acerca de la contaminación ambiental, ¿no? El cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Que es muy importante porque es el lugar en donde vivimos y si lo dañamos nos estaremos dañando a nosotros mismos, ¿no? Y hay muchas maneras de dañar al ambiente, que lo vamos a ver más adelante. Primeramente, vamos a lo primero. ¿Qué es contaminación ambiental? ¿No? ¿Qué es? Es agregado. En realidad, la contaminación es el agregado de materiales y energías residuales al entorno que van a provocar, ya sea directa o indirectamente, una pérdida irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus componentes, ¿no? Que ahí podemos observar una imagen de un ecosistema que se transforma por los agregados, ¿no? De los materiales y de energías residuales, ¿no? Al entorno. Bien, hay tipos de contaminación que se clasifican por su origen y por su tipo. Primero vamos a ver por su origen, que es uno de ellos es la contaminación por medio natural, ¿no? Eh, Normalmente este tipo de contaminación es debido a fenómenos naturales, ¿no? Como la erosión y las erupciones volcánicas, ¿no? También tenemos la contaminación antropogénica, ¿no? Que es generada por la actividad del hombre en realidad y es más grave, ¿no? Que cuando es causado por la naturaleza. También tenemos por el tipo de contaminación, ¿no? Que es una contaminación biológica, ¿no? Que necesariamente es una contaminación cuando presenta microorganismos, ¿no? Ya sea virus, hongos o bacterias, ¿no? Y que se encuentran en un ambiente que no les corresponde y causa daños a los demás organismos que los habitan. También tenemos una contaminación física, ¿no? Que es provocada por agentes físicos como la radiación ionizante, energía nuclear, ruido, presiones externas, ¿no? Como el calor, etcétera. Y esto puede causar a un largo plazo efectos, ¿no? También tenemos la contaminación química, ¿no? Que es provocada por sustancias de uso industrial y de uso doméstico, ¿no? Que se encuentran principalmente dispersos en el ambiente. Tenemos el ciclo de los contaminantes, ¿no? En realidad, el ciclo de los contaminantes, ya sea de los productos tóxicos, van a comenzar en los vegetales contaminados. Es un ejemplo, que al ser ingeridos por los animales herbívoros, van a producir en sus tejidos una concentración mayor y se van a transmitir al hombre por la carne o la leche, ¿no? Igual va a ocurrir con las aves, ¿no? Que comen granos contaminados con plaguicidas, ¿no? Pero una concentración mayor se puede apreciar en los animales carnívoros que se alimentan con los herbívoros. Esto lo vamos a ver en el tema de bioacumulación, ¿no? Aquí se puede observar el suelo que es contaminado por plaguicidas, herbicidas y fertilizantes que a su vez se van a ir al agua de riego y a la atmósfera, ¿no? Que hay una interacción entre la atmósfera y el suelo, ¿no? Y el suelo, ¿qué es lo que nos va a dar? Cultivos, ¿no? Y dónde se va a, y esos cultivos que van a estar contaminados por estos plaguicidas, los vamos a consumir nosotros o los animales, ¿no? En este caso, el agua de riego, ¿dónde se va a ir? A las aguas superficiales, ¿no? Que hay una interacción con las aguas subterráneas, ¿no? Que eso también sirve para el riego del suelo, ¿no? Y si estas aguas son contaminadas, pues van a ser consumidas por los seres vivos, ¿no? La bioacumulación. La bioacumulación en realidad es un, se podría decir, es un fenómeno en el que puede darse a lo largo de una cadena trófica. Si los organismos que ocupan niveles más bajos de la cadena trófica
y estas están contaminadas y son ingeridas por otros organismos que ocupan lugares más altos, estos van a adquirir la contaminación y podrán transmitírsela a su vez a los que se alimentan de ellos, ¿no? Cuando estos eslabones de la cadena se produce, en realidad se va a producir bioacumulación, donde los organismos que ocupan las posiciones más altas van a llegar a adquirir contenidos cada vez mayores, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo del insecticida DDT, que es el dicloro difenildicloretano, que podemos observar, ¿no? El agua del lago, que está contaminado con DDT, ¿no? El plancton lo va a absorber, ¿no? Por decir, el agua del lago estaba contaminado con 0.02 miligramos por litro. El plancton, al ser absorbido, esos contaminantes, esa concentración va a aumentar a 5, ¿no? ¿Y qué ocurre si los peces no predadores consumen el plancton, ¿no? De esos 5, la concentración de 5 puede aumentar de 40 a 100, ¿no? miligramos por litro y se va a acumular en los tejidos grasos, ¿no? Y si estos peces no predadores son alimentados ya sea por las aves predadoras de peces o los peces predadores más grandes, ¿no? Esta concentración va a ir en aumento, ¿no? Que es de 80 a 2500 miligramos por litro, incluso hasta 1600, ¿no? En sus tejidos grasos. La contaminación del agua. La contaminación del agua consiste en una modificación provocada por el hombre de la calidad del agua, no haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano. Aquí tenemos un ejemplo acerca de la eutrofización, que es la acumulación de nutrientes, principalmente por nitrógeno y fósforo, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que tenemos la etapa de la eutrofización, ¿no? Son 3 etapas. La primera etapa se puede observar, ¿no? Que el agua es clara, ¿no? La luz penetra, la luz del sol penetra y eso hace que las plantas acuáticas realicen la fotosíntesis. Y al realizar la fotosíntesis van a producir oxígeno, ¿no? Donde la vegetación acuática va a estar, sumergida y en paz, se podría decir. La siguiente etapa se puede observar un poco el agua turbia ya, ¿no? Donde va a impedir la entrada de la luz solar y eso hace que las plantas pues impiden, ¿no? Que hagan la fotosíntesis, ¿no? Y eso hace que la vegetación acuática sumergida quede en la oscuridad, ¿no? Y por último, la tercera etapa, que es el agotamiento del oxígeno, ¿no? Y hace que los peces o algunos animales vertebrados mueran por sofoco. La contaminación del suelo en realidad se refiere al proceso de adición o acumulación de uno o más elementos, ya sea de sustancias químicas u organismos vivientes en el suelo, que eventualmente se van a convertir en contaminación, ¿no? Aquí en realidad también el suelo se puede ser contaminado por metales pesados, donde ¿qué es lo que va a realizar? La acumulación de estas sustancias o también por contaminación por metales pesados va a ser una disminución del crecimiento, ¿no? En realidad de los microorganismos del suelo, ¿qué es lo que hace? Que los cultivos o la tierra sea un poco más fértil, ¿no? Se podría decir. Y si estos microorganismos del suelo disminuyen, hace que el rendimiento de los cultivos disminuya, ¿no? Tenemos la contaminación por residuos sólidos, ¿no? Que en realidad son esos residuos necesariamente pueden ser ordinarios o peligrosos, ¿no? Que son a causa de problemas ambientales, ya sea en áreas urbanas, rurales o zonas industrializadas, ¿no? Que aquí se puede observar que los residuos sólidos, su composición, el 80% va a ser por residuos comunes y el 20% por residuos peligrosos, ¿no? Tenemos primeramente y después del 20% de los residuos peligrosos, el 4% va a ser
químicos farmacéuticos, ¿no? Son residuos, ya sea de farmacias, etcétera, ¿no? El 1% va a ser radioactivos, el 15% va a ser infecciosos, ¿no? En realidad. La contaminación del aire puede ser definido por la presencia de elementos sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no? Que pueden ser definidos por la presencia de elementos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? En cantidades como para provocar una escala local, daños a la salud, animales, vegetales y materiales, ¿no? Aquí se puede observar las fuentes de contaminación, fuentes fijas, móviles y compuestas, ¿no? Dentro de las fuentes fijas están las industriales y las domésticas, ¿no? Como los procesos industriales en las instalaciones de combustión, ¿no? Donde una reacción de combustión generalmente libera dióxido de carbono y agua, ¿no? También las fuentes móviles, los vehículos, aeronaves y buques, y los fuentes compuestos, las aglomeraciones industriales y las áreas urbanas, ¿no? La contaminación sonora, pues, es producida por un conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe el oído, ¿no? Aquí se puede observar los niveles de ruido en decibeles, ¿no? El silencio es 0 decibeles, la pisada, los vientos, hasta llegar a una explosión de un artefacto que es aproximadamente 180 decibeles, ¿no? Donde la Organización Mundial de la Salud eh, ha propuesto un nivel que es el 55 decibelios, ¿no? Que es el adecuado cuando estamos al aire libre, ¿no? ¿Y qué es lo que nos puede causar el ruido prolongado, ¿no? Sobre el organismo? Pues nos puede causar el estrés, problemas de sueño, ¿no? Y al tener problemas de sueño, eh, podríamos tener la falta de descanso. Y a largo plazo, ¿qué es lo que nos puede causar? La hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza e incluso problemas digestivos. La contaminación radioactiva es todo aquella contaminación, tanto ya sea en el aire, el suelo o el agua, producida por el uso de sustancias radioactivas de origen natural o artificial. Se divide en 4 categorías, donde la primera categoría, donde cada categoría en realidad tiene sus fuentes, ¿no? Y sus radionucleidos, ¿no? Por decir el estroncio 90, ¿no? El plutonio 238, el cesio 137, etcétera, ¿no? Donde cada categoría va a tener su fuente, su radionucleido y el riesgo, ¿no? Por decir, la categoría 1 es extremadamente peligrosa para las personas, ¿no? La categoría 2, muy peligrosa para las personas. La categoría 3 es peligrosa para las personas, ¿no? Pero no tan peligrosa como la categoría 2 ni la categoría 1. La categoría 4 es muy improbable que sea peligrosa para las personas, ¿no? Y la categoría 5 es sumamente improbable que sea peligrosa para las personas. Hay algunos métodos de sustitución. Conocido principalmente es el reciclaje o las 3 R's, ¿no? Que es reducir, reusar y reciclar, ¿no? En este caso de reducir, se podría estar reduciendo, ¿no? El uso de los plásticos, ¿no? Reusar esos materiales se puede utilizar de otras maneras y reciclar, bueno, ¿no? Se le otorga una prioridad, ¿no? A un tratamiento, ¿no? De estos residuos, ¿no? Pero también hay otros métodos de sustitución aparte del reciclaje, ¿no? Que es el uso de las energías no convencionales, el biogás, ¿no? Que su componente principal es el metano, las energías eólicas, ojo, que eso lo vamos a ver más adelante, y las energías geotérmicas. Aquí, aquí como mencioné anteriormente, ¿por qué está en signo de interrogación? ¿No? Si se supone que las energías no convencionales no contaminan, ¿cierto? Pero la energía eólica en realidad es una energía obtenida del viento, donde tiene diferentes beneficios. Es una energía que se renueva, es inagotable, no es contaminante, ojo en ahí, reduce el uso de combustibles fósiles, en realidad no derivados del petróleo, reduce las importaciones energéticas, etc.
¿no? Y lo principal, ¿no? Contribuye al desarrollo sostenible. Pero también tiene desventajas, ¿no? Donde una de ellas es que va a necesitar espacio, ¿no? Y en esta ocasión, para producir o instalar estos molinos de viento, ¿no? Se podría así decirlo, necesariamente se tiene que deforestar o inhabilitar estas tierras, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? ¿No? A eso nos lleva la segunda imagen. Tenemos dos imágenes, sin árboles y con árboles. En sin árboles, cuando no hay vegetación, ¿no? La temperatura aumenta, ¿no? Por decir, aquí está 35 grados Celsius, 66 grados, 45 y 50 grados Celsius, a comparación que cuando hay vegetación, ¿no? Donde la temperatura disminuye drásticamente, ¿no? 20 grados, 18 grados, incluso en lugares más cálidos podría llegar a un máximo de 30 grados, ¿no? Y eso es lo que nos lleva, ¿no? Que en estos terrenos donde está la energía eólica, hace que las temperaturas, al no estar con vegetación, ¿no? Hace que esas temperaturas aumenten, ¿no? Drásticamente, ¿no? Y eso nos da a entender que las energías renovables siempre tienen impactos positivos como negativos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.